Al hablar de cardiopatía, diría que el papel del alcohol es muy pequeño. El del azúcar también es pequeño, el de fumar es grande, pero la buena noticia es que la mayoría lo han dejado o nunca fumaron. El problema con una dieta basada en animales es que contribuye mucho a la cardiopatía y es bastante común. El veganismo es una dieta que se ha puesto de moda en los últimos años. Como consecuencia, ha atraído a detractores y a defensores de esta dieta. El veganismo, que se basa en consumir solo alimentos vegetales, sin consumir derivados animales como huevos, leche, miel, carne, etc. El veganismo ha generado polémicas debido a algunos hechos relevantes, como la muerte de practicantes de esta dieta, o el caso de los animales que han sido convertidos a veganos, o al menos se ha intentado convertirlos. El veganismo maneja una filosofía de cero tolerancia contra el maltrato animal y el cuidado del planeta. En el veganismo se manejan distintas variantes, desde los que se hicieron veganos por religión, los que se hicieron por moda, aquellos que son alérgicos a productos animales y los más extremos llamados crudiveganos. Toda y cada una de estas variantes llegan a un mismo punto: evitar el consumo de animales. Ya sea por creencias, ego moral o simple moda, hay algo que no se toma muchas veces en cuenta: la cosa más importante de la vida, la supervivencia. La vida no es tan fácil de solventar, y es debido por esto que los humanos estamos condenados a sobrevivir bajo los factores y recursos que se nos ofrecen o a los que tenemos alcance. Una de las preguntas más importantes antes de hablar del veganismo sería la siguiente: ¿sería más sostenible el planeta si todos fuéramos veganos? Según un estudio realizado en Gran Bretaña, para que sus habitantes sigan una alimentación con una cantidad moderada de carne, leche y huevos, además de frutas y verduras, se necesitan al menos 11 millones de hectáreas de tierra. Si todos dejaran de comer animales y sus derivados, bastarían solo 3 millones. Incluso si esta práctica se llevara a otras partes del mundo, se estima que al menos por país tendrían recursos propios suficientes para alimentar a millones de personas y que el planeta se beneficiaría con esto. Aquí sin dudas hay un argumento de mucho peso a favor del veganismo, pues indica que se podría ahorrar recursos y alimentar a más personas en el mundo, pero la supervivencia exige sacrificios. Ahora vayamos a la segunda pregunta: ¿qué consecuencias y beneficios hay actualmente con una creciente comunidad de veganos? En los últimos 10 años se calcula que el número de veganos ha aumentado en un 160%. Llenar la cesta de la compra de tanta gente con productos vegetales suscita otros problemas que afectan y mucho a la sostenibilidad del planeta. La primera es que se tiene que disponer durante todo el año productos para satisfacer la demanda. Esto especialmente en los países occidentales, que es donde más ha aumentado el número de personas que prescinden de la carne y el pescado. En muchos de estos países el clima no permite la variedad de cultivos y obtención de una gran variedad de frutas y vegetales, por lo que la importación es vital para garantizar una buena alimentación carente de carne. La solución a este gran problema es recurrir a otros países con climas y tierras apropiadas, pero resultan demasiado lejos. Por consecuencia, se invierte mucho carburante para los transportes por donde dichos alimentos se enviarán. Entonces, la contaminación que se quiere evitar con las industrias cárnicas sigue siendo la misma por este hecho, por el consumo de combustibles fósiles y el aumento de gases de efecto invernadero para transportar la canasta básica de la dieta vegana. Esto nos hace cuestionar, ¿en dónde queda el cambio? En pocas palabras, saldrá mejor comprar animales de granjas cercanas a nosotros que un par de vegetales que se han cultivado a miles de kilómetros y que al ser transportados han contaminado al igual que la industria cárnica. Aunque claro está, las carnes y mariscos también contaminan la atmósfera y por supuesto que tienen un impacto negativo para con el mundo. Sin embargo, la sobreproducción de vegetales
trae consigo igual consecuencias, tanto para animales como para humanos. No hay ni buenos ni malos, nuevamente, solo consecuencias. Claudio Bertonati es uno de los naturalistas más reconocidos de Argentina. Escribió un artículo que generó un gran impacto, en donde advierte que consumir vegetales no evita la muerte de animales. El argumento central es que quienes creen que al no consumir carne no matan animales, están equivocados. La verdad es que su argumento tiene peso, y más porque él fue por mucho tiempo vegano. Si miramos a la existencia de la manera más objetiva posible, se debe comprender que la muerte está presente de un modo inevitable. No existe el desarrollo humano con impacto ambiental cero, es decir, que para que nosotros podamos vivir, muchas formas de vida deben morir. Esta afirmación es chocante, pero es una de las verdades más obvias de la ecología. En la naturaleza no hay especie animal que no mate o no coma mediante la muerte de otros animales, directa o indirectamente. Claudio Bertonati afirma que no todos, pero son muchos veganos que creen que no causan ninguna muerte, lo mismo que la gente que viste solo ropa de algodón y sí lo hacen. Para las personas que creen que el veganismo es sinónimo de protección de los animales, Claudio argumenta que no es cuestión de señalar a unos más responsables que otros, porque no hay una posición correcta. Si comes carne, matas animales, y si comes planta, también. Mucha gente que se preocupa por temas ambientales busca los buenos y los malos, y no es así. Todo resulta ser más complejo. Aunque el veganismo no ocasiona muertes directas, lo que los veganos comen implica una serie de procesos en los cultivos, en donde los animales terminan afectados de diferentes maneras. Es decir, el veganismo termina matando animales de manera indirecta, debido a lo que conlleva la producción de los alimentos consumidos por los mismos. Bertonati explica que a pesar de haber sido vegano durante varios años, decidió volver a ser omnívoro desde que entendió que el motivo inicial por el que había dejado de consumir alimentos de origen animal tenía falencias. Y sobre todo, pensar que de esta manera no se estaban matando animales era una percepción sin duda ignorante. Además, una consecuencia más sumada al veganismo es la explotación de la tierra y recursos humanos, algo que de hecho comienza con un alimento que de la noche a la mañana se popularizó, dejando una población vulnerable, más desprotegida de lo que ya estaba. La quinoa es uno de los alimentos más ricos y completos que existen, debido a que contiene los 8 aminoácidos esenciales para el ser humano, y es cultivada desde hace unos 5.000 años en los Andes bolivianos, peruanos, ecuatorianos y chilenos. Según reportes de la FAO, estas cualidades hacen que la quinoa sea un alimento ideal para los países que sufren de desnutrición, además de ser un cultivo fácil y barato de cultivar, con capacidad de adaptarse a otros continentes y latitudes. Se tiende a creer que las soluciones están a la vuelta de la esquina, cuando noticias como estas aparecen, dándonos rayos de esperanza y una oportunidad para enmendar los errores y dar soluciones. Sin embargo, cuando el dinero se entromete, la causa, aun por más buena que sea, termina corrompiéndose. La quinoa se convirtió en poco tiempo en una tendencia alimentaria en los países ricos, tanto que a pesar de que Bolivia es el mayor productor de quinoa en el mundo, con el 46% del mercado global, el 90% de esta sale del país dejando un precio interno muy elevado. Este alimento benéfico es más accesible para quienes tienen dinero y resulta difícil de conseguir para quienes menos tienen. Lo irónico es que era un alimento y un gran sustento para muchos en calidad de pobreza. Era fácil de obtener, pero con el nuevo mercado de las empresas agronegocio vieron un mercado potencial con los veganos, optaron por administrar de diferente manera la quinoa y entonces volvemos al mismo punto. El lado amargo de la quinoa es que era un alimento barato y con un potencial increíble para ayudar, y se convirtió en una comida de moda y más cara para la gente en extrema pobreza. Esto debido por un mercado especial para personas que no quieren comer animales, dejando desprotegidos a unos y beneficiando a otros. Entonces nuevamente la incógnita aparece, ¿en dónde radica el cambio? Las dietas son utilizadas para regular las cantidades de alimentos que comemos y con esto cuidemos la salud o bajemos de peso. Sin embargo, no todas las dietas son buenas, y menos en menores de edad. Los niños requieren de más cuidado en cuanto a lo que comen, y aquí la ciencia ha demostrado que es necesario la ingesta de cereales, frutas, verduras y carne. Pues con todo esto, un pequeño obtendrá los nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse de una manera correcta. La dieta vegana, para muchos adultos,
ha resultado buena, o al menos eso parece. Pero, ¿pasa lo mismo cuando esto se quiere pasar a sus hijos? ¿Qué es lo que sucede cuando un bebé es expuesto a una dieta vegana? Un caso del 2016 tuvo en la mira la dieta vegana. Un bebé de tan solo 14 meses tuvo que ser alejado de sus padres tras ser ingresado a un hospital de Milán, debido a que el menor presentaba un caso de desnutrición avanzada. Los médicos que lo atendieron se mostraron sorprendidos debido a su mal estado de salud. El bebé tenía un peso corporal de un infante de 3 meses. Recordemos que el bebé contaba con 14, es decir, 1 año y 2 meses. Tras los exámenes de sangre se descubrió que sus niveles de calcio eran apenas los justos para vivir. Todo se complicó más según los doctores, debido a una malformación congénita cardíaca del bebé. Sin embargo, este es uno de los tantos casos cuando los infantes son sometidos a una dieta vegana. Al menos entre 2016 y 2017, 4 niños fueron hospitalizados por las mismas características que el caso anterior. La causa, malnutrición. A inicios del 2016, una niña fue llevada al Instituto Gaslini, en Génova, para ser tratada por deficiencia de vitaminas. En el 2015, la policía inició una investigación a los padres veganos de un bebé de 11 meses, que tuvo que ser tratado por desnutrición en la Toscana. De hecho, en Bérgamo se registró el caso de un juez que le ordenó a una madre vegana prepararle carne a su hijo, debido a la denuncia del padre del niño por la dieta a la que era sometida el menor y el mal estado en el que se encontraba. Con estos hechos se pueden argumentar que el veganismo es malo o se puede manejar como maltrato infantil. Sin embargo, en los casos anteriores, hubo de por medio varios factores. La primera, una irresponsabilidad de parte de los padres al no acudir con pediatras y personal calificado para manejar un cambio de alimentación, sobre todo por sus creencias de que la dieta vegana es para todos. Como es de esperarse en el campo de la medicina, hay un debate entre los dos bandos. Pediatras y nutriólogos defienden la postura del que el veganismo en menores es una manera de maltrato, ya que en muchos casos registrados, los cuadros médicos eran similares. Era llegar a urgencias, peso decididamente inferior a su edad, movimientos y reacciones lentas, el nivel de hemoglobina bajo y carencia de vitaminas, especialmente la B12, que podría repercutir en daños cerebrales permanentes. Por esta causa-efecto, algunos especialistas no recomiendan que los niños menores sean expuestos a regímenes de alimentación tan drásticos como lo es el veganismo. En palabras de Alberti Ferrando, presidente de la Asociación de Pediatras de Liguria, se trata de un régimen alimenticio muy estricto, que sin embargo los niños podrían seguir si está realmente vigilado y seguido de un pediatra especialista, que esté listo a intervenir cuando se detecten las carencias de vitaminas u otros elementos que pusieran en peligro la salud y la vida de los niños. Y está permitido a los padres seguir este tipo de dietas para sus hijos, siempre y cuando demuestren certificados médicos y tengan en cuenta las consecuencias. Por otro lado, Elena Dogliotti, investigadora y bióloga nutricionista, dice que sería mejor aconsejar a las parejas veganas en retrasar la misma dieta para sus hijos hasta que alcanzaran estos una edad escolar, y para ellos, en tanto, seguir una dieta vegetariana que no contrastara tanto con la de sus pequeños, es decir, tolerancia. Asegurando que los niños que han comenzado con esta dieta son hijos de padres veganos que llevan a sus pequeños a tomar esta elección no conscientes, por razones éticas, mas no de salud, y mientras en los adultos esta elección puede ser sostenible. Para los niños en sus primeros años de vida, no lo es tanto, pues tienen mayor necesidad de proteínas, aminoácidos esenciales y siempre la vitamina B12. La vitamina B12 es producida por microorganismos que viven en el suelo, en simbiosis con las raíces de las plantas. Su presencia en los tejidos humanos es muy baja, por lo que necesitamos consumir alimentos que lo contengan como huevos, carnes de aves, mariscos, leche y sus derivados, ciertas algas como la nori o el aloe vera. Los vegetarianos y veganos suelen tomarla como suplemento, pues esta molécula solo está presente en los vegetales contaminados por microorganismos, cuya aportación es fundamental para un correcto desarrollo neurológico. La vitamina B12 fue descubierta por accidente cuando George Whipple se encontraba realizando experimentos en los que se inducía la anemia perniciosa mediante sangrado, esto hecho en perros, para luego darles de comer diferentes alimentos y observar cuál de las dietas les permitía recuperarse más rápidamente. Durante este proceso descubrió que la ingesta de grandes cantidades de hígado parecía curar más rápidamente la anemia por pérdida de sangre. Por lo tanto, planteó la hipótesis de que la ingesta de hígado podría ser el tratamiento contra la anemia perniciosa. El dilema del vegano es que no se debe consumir productos de origen animal debido a la moral, ética y salud,
Muchos argumentos están basados en artículos científicos veganos, pero ¿qué dice el otro lado de la moneda de la ciencia? Según las evidencias, nuestros antepasados comenzaron a consumir carne hace aproximadamente 2.5 millones de años, cuya fuente eran restos de mamíferos conseguidos inicialmente a partir del carroñeo y luego combinado con la caza. Una gran característica importante de estos homínidos es que poseían un tracto digestivo mayor y unos dientes más grandes para poder triturar y digerir los alimentos. Se estima que un individuo de ese entonces destinaba el 25% del tiempo a masticar. Se tenía la creencia de que la evolución total fue producto de la cocción de los alimentos, entre ellos la carne, pero un estudio liderado por los profesores Daniel Lieberman y Catherine Zink también sugieren que la práctica de cocinar los alimentos es un hábito que llegó mucho tiempo después. Dos factores fueron determinantes en la evolución del ser humano. 1. El desarrollo de herramientas afiladas que permitían romper el pellejo de los animales muertos y llegar a la carne y a tejidos como la médula ósea y el cerebro, lo cual mejoró la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de carne animal, proporcionando niveles adecuados de ácidos grasos que sustentaron una rápida evolución del cerebro. Y la segunda, la domesticación del fuego, que tuvo una gran influencia en la evolución de nuestros antepasados. Si no cocináramos los alimentos, tendríamos que pasar la mitad de nuestros días masticando, pero no solo eso. El mayor problema es que los humanos de ahora tenemos una quijada más pequeña, una fuerza inferior en la mandíbula y un tracto digestivo más pequeño. Esto es debido a que al cocinar los alimentos, la digestión de los mismos es menos tardada y dolorosa que hace millones de años. Cabe mencionar que en la investigación de Lieberman y Zink, el principal argumento en pos de la evolución del ser humano es que la carne requiere menor esfuerzo para ser masticada que otro tipo de plantas y semillas con las que se alimentaban los primeros humanos, pero la incapacidad de los molares para masticar la carne cruda podría ser una de las razones por las que no se consumía hasta que no se inventaron las primeras herramientas de piedra, hace unos 3 millones de años. En pocas palabras, la carne fue de manera directa parte de la evolución, y eso es innegable. El problema es que el abuso de la misma trae consigo algunas consecuencias, como la sobreproducción de carne procesada, una calidad de vida terrible para los animales y enfermedades en aumento. El otro punto en contra del consumo de carne, del cual muchos veganos hacen uso, es que 3/4 partes de la agricultura son destinados a alimentar a los animales, que más adelante será nuestra comida, por lo cual se contamina más de lo debido, y que recurriendo al veganismo se puede reducir considerablemente la contaminación. Anteriormente vimos que esto no es así. Además, hay una ex vegana que creó polémica por su discurso sobre el mito vegetariano. ¿Es verdad que la agricultura salva vidas? Comencemos con la famosa frase "el verde es vida". Este es un hecho ineludible que la mayoría de las personas cree inmaculado. Desde los inicios de la civilización, la agricultura ha acompañado a los humanos como una de las dos fuentes principales de alimentación, desde que se descubrió sus propiedades para la supervivencia. Como toda actividad humana genera más necesidades, siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte. Hay que talar bosques para tener suelo apto para el cultivo, hacer embalses de agua para regar, canalizar ríos. En otras palabras, la agricultura es lo más destructivo que las personas han hecho en el planeta desde el origen de la humanidad. Tenemos que entender qué es la agricultura. Se toma un pedazo de tierra, se limpia todo lo que está vivo en él, se tiene que eliminar todos los seres vivos, incluso hasta las bacterias, y luego lo siembran para uso humano. Es una limpieza biótica, y esto permite que la población humana crezca en proporciones gigantescas, porque en lugar de compartir esa tierra con millones de otras criaturas, solo crecen humanos en ella, además del hecho que se ha desplazado permanentemente un inmenso número de especies. Realmente hablamos que las ha orillado a la extinción. En otro gran problema es que están destruyendo la capa superior del suelo, y el suelo es la base de la vida, al menos la vida de la Tierra. Básicamente le debemos toda nuestra existencia a 15 centímetros de tierra vegetal y al hecho de que llueve. La agricultura moderna ha multiplicado los impactos negativos sobre el ambiente, la destrucción y sanilización del suelo, la contaminación por plaguicidas y fertilizantes, la deforestación o la pérdida de biodiversidad genética. Son problemas muy importantes a los que hay que hacer frente para seguir disfrutando de las ventajas que la revolución verde nos ha traído. Los principales impactos negativos son erosión del suelo.
La destrucción del suelo y su pérdida al ser arrastrado por las aguas o los vientos suponen la pérdida. Se pierden en todo el mundo entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierra cultivable cada año. El mal uso de la tierra, la tala de los bosques, los cultivos en laderas muy pronunciadas, la escasa utilización de técnicas de conservación del suelo y de fertilizantes orgánicos facilitan la erosión. Además, en los lugares con clima seco, el viento levanta de los suelos no cubiertos de vegetación o de los pastizales sobreexplotados grandes cantidades de polvo que son principal fuente de contaminación del aire por partículas en estos lugares. La agricultura afecta también la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la sanilización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de estos procesos son difíciles de cuantificar. Cuando los suelos regados no tienen un drenaje suficientemente bueno, se encharcan con el agua, y cuando el agua se evapora, las sales que contienen el suelo son arrastradas a la superficie. La mitad de las tierras de regadío del mundo han bajado su productividad por este motivo, y alrededor de 1.5 millones de hectáreas se pierden cada año. Uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. Los fertilizantes y pesticidas deben de ser usados en las cantidades adecuadas para que no causen problemas. En muchos lugares del mundo su excesivo uso provoca contaminación de las aguas cuando estos productos son arrastrados por la lluvia. Muchos acuíferos de las zonas agrícolas se han contaminado con excesos de nitrógeno y fosfatos, que pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a cursos de agua hasta un nivel peligroso para la salud humana, sin olvidar mencionar los casos de intoxicación y muertes por cultivos llenos de fertilizantes y pesticidas tóxicos para el ser humano. Agotamiento de acuíferos. En las zonas secas y soleadas se obtienen excelentes rendimientos agrícolas con el riego y en muchos lugares, por ejemplo en los conocidos invernaderos de Almería. Se acude a las aguas subterráneas para regar, pero los acuíferos han tardado en formarse decenas de años y cuando se les quita agua en mayor cantidad de las que llega, se van vaciando. Por este motivo las fuentes que surgían se secan. Desaparecen humedales tradicionales en esa zona y si están cerca del mar, el agua salada va penetrando en la bolsa de agua, sanilizándola, hasta hacerla inútil para sus usos agrícolas o para el consumo humano. Esta es la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. Deforestación. Alrededor de 14 millones de hectáreas de bosques tropicales se pierden cada año. Se calcula que la quema de bosques para dedicarlos a la agricultura es responsable del 80 al 85% de esta destrucción. Pero la agricultura moderna no es la principal responsable de esta deforestación, porque sus aumentos de producción se han basado mucho más en obtener mejores rendimientos por hectárea cultivada que en poner nuevas tierras en cultivo. De hecho, en España, por ejemplo, todos los años disminuye la extensión de las tierras cultivadas cuando muchas de ellas son abandonadas por su baja productividad. La agricultura también es una fuente de contaminación al aire. Es la fuente antropogénica dominante de amoníaco. El ganado representa aproximadamente el 40% de las emisiones globales, los fertilizantes minerales el 16% y la combustión de biomasa y residuos de cultivos el 18% aproximadamente. El amoníaco es un acidificante todavía mayor que el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Es una de las causas principales de la lluvia ácida que daña los árboles, acidifica los suelos, los lagos y los ríos y perjudica la biodiversidad, a medida que otros gases acidificantes como el dióxido de azufre se someten a un control más estricto. El amoníaco puede llegar a ser la causa principal de acidificación. Es probable que las emisiones de amoníaco procedentes de la agricultura sigan aumentando, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. El mito vegetariano de Lear Kiet, una ex vegana que tras 20 años de seguir una dieta como el veganismo, llegó a la conclusión de que todo lo que daba por cierto no tiene sentido, ni a nivel ecológico y político. Carnes rojas o alimentos verdes. La muerte está presente en todos ellos y no hay impacto ambiental cero en ninguno de los dos lados. El veganismo va más allá de una simple dieta o un estilo radical de vida. Tiene detrás muchas cosas. Sigue teniendo un impacto en la tierra al igual que la ganadería. La comida es comida al final de cuentas. No importa si lo que digieres es verde o rojo. Las consecuencias vienen después. Lamentablemente no hay un impacto cero ambiental en cuanto a la supervivencia se refiere. Después de esto hay muchos argumentos, pros y contras en cuanto al veganismo se refiere. Pero para dejar más en claro los beneficios y las consecuencias de llevar una dieta vegana, acudí con un especialista en el tema. La información que daré a continuación es más que objetiva,
y fue facilitada por una doctora del estado de Sonora, en México. El veganismo mantiene una polaridad en cuanto a sus beneficios nutrimentales. Las ventajas de la dieta vegana incluyen disminución de riesgo cardiovascular. Existe disminución del colesterol LDL con aumento de HDL, el colesterol bueno. Disminución de porcentaje de masa libre de grasa. Pacientes con hipertensión arterial presentan reducciones modestas a plazos mayores de un año de la TA sistólica y diastólica. Disminución de los niveles de homocisteína, aminoácido relacionado con el metabolismo de la vitamina B6 y B12. La homocisteína produce mayor degeneración y producción de radicales libres y daño endotelial, favoreciendo la ateroesclerosis. Disminución de riesgo de diabetes mellitus y resistencia a la insulina. En pacientes con enfermedad establecida ayuda al control de glucemia postprandial, así como los beneficios de las cifras de HbA1c, hemoglobina glicada con reducciones menores al 1%. Disminución de riesgo de cáncer colorectal considerando la dieta alta en carnes rojas como factor asociado a cáncer colónico. Mejora en el control de enfermedades crónicas. Mayor consumo de fibra como factor protector de enfermedades gastrointestinales. Dentro del espectro contraproducente de este tipo de dieta se manifiestan déficit de vitamina B6 y B12. Los alimentos fuentes de esta vitamina son casi exclusivamente de origen animal. Déficit de zinc, sobre todo en etapa pediátrica. Provocan alteraciones de crecimiento, función de neurotransmisores y del sistema inmunitario. Déficit de calcio y de vitamina D. Déficit de yodo. Se incluye en las dietas de poblaciones mediterráneas. Algunos estudios muestran que pacientes con dieta vegana presentan una densidad mineral ósea, menos 4% respecto a pacientes con dietas que incluyen alimentos de origen animal. Falta aumentar. Uso de alimentos fast food veganos, altamente procesados con aditivos conservadores y en ocasiones con mayor contenido de sal, azúcar y grasa. En adultos mayores de 40 años, los requerimientos calóricos se ven disminuidos. Sin embargo, las necesidades de algunas vitaminas como la vitamina D, vitamina B6 y minerales como el calcio, magnesio y zinc, en hombres a partir de los 60 años se ven incrementadas. Las dietas vegetarianas restrictivas y mal planificadas pueden ser suficientes en términos de provisión de nutrientes e incluso pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo. Hay que considerar que alimentos veganos procesados muchas veces deben de ser fortificados para cumplir con los requerimientos nutricionales diarios. Siempre se sugiere que si se iniciaran cambios de esta índole en nuestra alimentación, tener una valoración por un profesional de la salud para asegurarse de recibir las proporciones y nutrimentos adecuados. Y estos son los pros y los contras de una dieta vegana explicada por una doctora. El mundo es tan extenso y complejo. No importa si hay omnívoros o veganos. Lo que realmente debe de importar es su cuidado, preservar la vida y concientizar a las personas. No se trata de crear zonas de combate y disputas. Se trata de atacar el problema y buscar soluciones sin perder la humanidad, la razón y la lógica. Ser vegano no te hace ser mejor que alguien que come carne. Y comer carne e insultar a un vegano no te hace superior. Cada uno tiene la elección de comer lo que desee. Lo importante es saber de dónde proviene lo que comemos y por qué comemos lo que comemos. Este documental fue hecho con la intención de abordar de una manera informativa y objetiva, algo como el veganismo. Y es el primero de una serie de documentales que abordarán cuestiones incómodas en torno a la comida, que llevarán por nombre cómo las industrias alimentarias alteran a la sociedad. Y el siguiente capítulo se abordará a las industrias cárnicas. Este documental fue posible por los mecenas de Patreon. Si deseas financiar o ayudarme a crear más contenido como este, me puedes apoyar en Patreon. El link te lo dejaré en la descripción de este video.